Queremos una vez más entrar en tu presencia santa. Queremos dar gracias por esa grata noticia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias te damos, Padre amado, porque esa realidad no ha sido una simple historia, ha sido la realidad de nuestras vidas. En esta mañana hemos podido adorarle, hemos podido contemplarle, hemos podido hacer memoria de su amor mostrado y demostrado con el hecho de la cruz. Queremos ahora, Padre amado, por lo que está por delante, pedirte tu guía, tu ayuda y tu dirección. Queremos abrir tu santo libro y queremos encontrar el refrigerio para nuestras almas. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos oír más de Él, conocer más de Él. Habla en esta mañana por medio de tu palabra, Padre amado, a cada una de las necesidades de cada uno de los presentes. Queremos encomendar la asamblea acá en Punto Fijo en tus manos, que tú la sigas bendiciendo, terminando este año, que tú la sigas guiando, guardando y guardando en todo. Encomendamos a ti y pedimos tu ayuda y damos gracias de antemano por todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, apreciados hermanos, estamos contentos de estar acá. Nos perdonan que no cargamos tapabocas cuando entramos, buscamos en el carro y lamentablemente creo que hemos perdido la costumbre. En Valencia casi ya en ninguna parte lo están pidiendo y uno se ha acostumbrado a la normalidad nuevamente, pero escuchando lo que nuestro hermano ha leído, de verdad que es necesario seguir cuidándose. Entonces, pedimos perdón. Vamos a leer unos versículos tenido en mente y ha sido un tema muy sonado estos días. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 y en mi mente tengo es una pregunta que está acá, pero vamos a leer la porción completa, una porción bastante conocida. Mateo 2, capítulo 2, vamos a comenzar desde el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, apreciados hermanos, como lo he dicho, quizás no hay mucho que decir sobre esta porción, o por lo menos yo no tengo la capacidad de exprimir lo que uno quisiera que aflorara, porque sabemos que hay muchísimo acá que pudiéramos sacar, lecciones preciosas
que podemos aprender para nosotros y el significado para la historia de aquel momento cuando Jesús nació en Belén de Judea. Es una verdad que en estos días se está haciendo y cada día más, generación tras generación, está siendo completamente distorsionada. Y sabe qué, hermanos, yo debo reconocer que cuando ha venido a mi mente leer esta porción en estos tiempos, no he sentido por mi propio perjuicio libertad. Y muchas veces me cohíbo yo mismo. No, estamos en 24 de diciembre, yo no puedo leer esta porción porque van a creer que es por el 24 de diciembre. Y sabemos y estamos claros que el Señor Jesucristo no nació un 24 de diciembre. Y muchas veces solemos oír y escuchar acerca de este acontecimiento en labios de paganos. Y lamentablemente, hermanos, debemos reconocer que lo que está predominando en el conocimiento, en la mente, aún de creyentes, de nuestros niños, es la historia que el mundo pagano, la historia que Disney, las comiquitas, las películas de afuera han estado transmitiendo en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y la realidad de lo que está en la Biblia la hemos puesto a un lado y se va perdiendo y se va perdiendo. Y el enemigo es el que está ganando la batalla. Aun cuando se está hablando de Cristo, se está hablando del niño Dios. ¿Sabe qué? Completamente distorsionado. Y una de las cosas que más me ha entristecido estos días y que quizás lo vamos a ver con mayor auge si el Señor no ha venido a medida que pasan los años, es las caricaturas y lo que llaman los memes y todo eso que vemos por las redes sociales, alusivo a chistes, refiriéndose a María, refiriéndose al Señor, refiriéndose a todo aquel acontecimiento. Ya no es sencillamente una historia que la han cambiado un poco, ya es algo que lo han agarrado de chistes, de hacer memes, de burlarse, de poner entredicho de todo lo que aconteció en aquellos días. Y tristemente, nosotros los creyentes también nos estamos haciendo eco de eso y eso es lo que estamos compartiendo, a eso es lo que le estamos dando like en las redes sociales. Tristemente, eso es lo que estamos transmitiendo a nuestras generaciones y estamos dejando atrás la verdad de esta preciosa doctrina. Cristo, el Dios de los cielos, se hizo carne. El apóstol Pablo podía decir, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces, hermanos, no tengamos miedo ni temor de hablar en este tiempo y en cualquier tiempo de esta gloriosa verdad. Cristo Jesús vino al mundo, que fue un 25 de diciembre que nació. Sabemos que eso es completamente falso. La Biblia no lo revela, la Biblia no lo dice y sabemos y estamos claros que esta fecha está muy asociada al nacimiento de un ídolo, de un dios pagano, de una mujer que adoraban en aquellos tiempos el paganismo antiguo y la cristianizaron y lo cuadraron para este momento. Pero no tiene nada que ver con la verdad. Pero esto, hermanos, no quiere decir que tenemos que echar a un lado o quitar o silenciarnos o callarnos de no hablar de esta preciosa realidad. Aprovechemos más bien cuando estemos en las mesas, cuando estamos en estos momentos quizás compartiendo con la familia y muchas veces ellos son los que nos hablan, los inconversos, más de este momento, más de esta fecha. Bueno, que sea un buen momento propicio para abrir el tema y hablarles de la realidad de este Cristo que vino, de este que aún en su nombre venía asociado lo que venía a ser, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Aprovechemos la oportunidad para hablar de Él. Pero entrando en el tema que tenía y lo que quisiera es centrar nuestra atención en esta pregunta que hacen aquellos magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Aquella pregunta, apreciado oyente, apreciado hermano, aquella pregunta tuvo un efecto en diferentes personas, un efecto muy diferente. Yo quisiera que cada uno de nosotros en esta mañana también
pudiéramos hacernos esa pregunta, examinarnos a nosotros mismos y poder ser sinceros delante del Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Mateo nos comienza a narrar la historia cuando Jesús nació en Belén de Judea. Y él va a resaltar el contexto, quién estaba gobernando en días del rey Herodes. Este Herodes, la historia dice que era Herodes el Grande. Era grande, pero sencillamente era demasiado pequeño delante de Dios y cruel. Era grande por todas las cosas que había hecho políticamente. Todas sus construcciones y edificaciones le habían dado el título de un hombre que era grande para aquella sociedad. Pero era un hombre que era cruel en todo el sentido de la palabra. Grande en crueldad, grande en pecado, grande en soberbia. En todo eso este hombre era grande en días del rey Herodes. Y entonces va a comenzar a narrar lo que va a ser el tema, la visita de aquellos magos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y una de las cosas que lo sabemos, pero tristemente muchas veces oímos, o quizás nosotros mismos también hemos caído en eso. Hablamos de los reyes magos. Hablamos de los 3 reyes magos. Hermanos, ¿y quién nos ha sembrado eso? ¿Dónde encontramos que eran reyes? ¿Dónde encontramos que eran 3 en la Biblia? Casi que hasta mencionamos los nombres que le han puesto la historia allá afuera y eso no lo encontramos en la Biblia. Eso es algo que el mundo ha sembrado, ha metido y es algo que tristemente nosotros también hemos ido agarrando muy sigilosamente. Y cosas como esa quizás uno puede decir, bueno, pero no tienen tanta importancia. Quizás ellos lo dicen por la historia, hermano, pero lo triste es que poco a poco vamos quitando la verdad y vamos metiendo la mentira. Y poco a poco la importancia de esta realidad está perdiendo un valor en el corazón de cada creyente. Y estamos llenando nuestras almas de algo que no es. Y esto debe marcar la vida de cada creyente porque es de importancia trascendental. Es una doctrina fundamental. Cristo Jesús vino al mundo. Nació de una virgen. Fue Dios que se humanó, Dios hecho carne. Y esa verdad, si la quitamos, que Satanás la quiere quitar, si nosotros la quitamos, hermanos, de nuestra realidad, estamos perdiéndolo todo. Porque todo lo que comienza, todo lo que sigue de allí en adelante quedaría sin ningún valor. Dios fue manifestado en carne. Entonces, aquí es donde entra en versículo 12 esta pregunta. Ellos vinieron a Jerusalén, unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una estrella estaba guiando. Y una de las cosas que quisiera mencionar es que aquellos magos no eran los magos que quizás conocemos hoy en día. Aquellos magos eran unos científicos que se dedicaban a estudiar la astronomía y todos los astros. Ellos eran hombres sabios, hombres que escudriñaban y tenían un conocimiento aún más elevado que cualquier persona de aquel tiempo. Y eran hombres científicos. Muchos han llegado a pensar que quizás estos hombres eran judíos de aquellos que habían sido expatriados y habían llegado lejos y se habían quedado por allá y se habían mezclado y estaban en el oriente y tenían aún conocimiento de las profecías que sabían que el Mesías había de venir y estaban aún esperando como todo israelita, como aquel Simeón, como aquella mujer Ana que esperaban la consolación de Israel, que esperaban la llegada del Mesías. Y ellos también estaban indagando en las Escrituras. Ellos estaban estudiando aquellos astros y buscando la guía y la dirección de Dios. Y ellos recibieron aquella revelación. No sabemos qué tanto Dios le manifestó a ellos, sencillamente porque su estrella hemos visto en el oriente. Y ellos venían enfocados a una sola cosa. Y venimos a adorarle.
y venimos a adorarle. Aquellos hombres tenían un objetivo muy claro. Aquellos hombres emprendieron un viaje larguísimo. Algunos piensan que era una distancia promedio de más de 1.600 kilómetros ellos tuvieron que atravesar. Eso es más o menos como que si usted se viniera del estado Bolívar al estado Falcón, acá a Punto Fijo. Una distancia prácticamente aquí en Venezuela de oriente a occidente. Tenían que atravesar. Y quizás el medio usado en aquel tiempo eran camellos. La historia más bien nos cuenta, creo que es el 6 de enero, que es el Día de Reyes. Llegaron rapidito. En aquel tiempo no habían carros. Y Mateo más bien nos menciona, versículo 16, 17, nos habla más bien que eran aproximadamente 2 años después del nacimiento. Aproximadamente 2 años después que llegaron estos hombres sabios allí al lugar, a la casa, no al pesebre, como lo colocan por allí. Allí colocan un pesebre y colocan aquellos magos, y eso es completamente falso. Él estaba en la casa, y allí lo dice, cuando llegaron a la casa, estaba María con el niño, y postrándose. El objetivo que ellos traían era claro. No perdieron el norte. Aquel tiempo, aquel largo viaje, aquel gran gasto que aquellos hombres hicieron. Y llegaron y encontraron al niño y a su madre y le adoraron y ofrecieron aquellos presentes. Hermanos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo nos narra que cuando Herodes oyó esto, se turbó. ¿Cuál fue la reacción para aquel hombre grande, para aquel hombre poderoso, para aquel hombre que lo tenían en las cimas de las alturas? Aquel hombre se turbó, y porque él se turbó, dice que toda Jerusalén con él, cuando debieron haberse regocijado, cuando debieron haber cantado himnos, cuando debieron haberse alegrado. Ha nacido el Cristo, ha nacido el Mesías. Fue todo lo contrario. Herodes se turbó porque él sabía que él estaba en riesgo y estaba en peligro. Herodes era un usurpador, él no era judío, él no era proveniente de aquella región de Judea. Él había sido puesto ahí por rey, era por un decreto romano y había sido llevado y impuesto como el rey. Pero cuando oye que un judío ha nacido para reinar, esto lo puso a él a temblar. Él sabía que estaba en jaque el tiempo de su gobierno, el tiempo de su monarquía, y él no iba a querer dejar quitársela. ¿Y por qué toda Jerusalén también se turbó y tembló de miedo? Porque sabían lo que venía por delante. Sabían que cuando aquel hombre se airaba, no le importaba nada, y sabían que lo que venía era terrible, como lo sucedió aquella matanza de los niños menores de 2 años. Herodes, esa fue su reacción con aquella pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Se turbó. Toda Jerusalén se turbó junto con el rey. En vez de haber agradecido, en vez de haber dado gracias a Dios, todavía van a los escribas, a los sacerdotes y a los escribas para preguntar. No tenían ni siquiera idea de dónde había de nacer el Cristo, como ellos preguntan. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito, y le van a citar la profecía que hablaba acerca de este acontecimiento en Belén, en la tierra de Judea. Porque así está escrita: no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que gobernará, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes se dio cuenta que era verdad. Se dio cuenta que este momento ellos lo estaban esperando, y había uno de nacer que iba a gobernar, que iba a reinar. Y allí quiere tenderle una trampa a aquellos magos. Pero me llama la atención lo que fue la actitud de aquellos sacerdotes, de aquellos escribas. Ellos tenían clarito, ellos se encargaban de enseñar a cada momento la palabra de Dios, de transmitirla. Pero aquellos hombres sencillamente dan el mensaje y se quedan como que si no ha pasado nada. Había llegado el momento más importante de toda la humanidad y ellos se quedan como que si no ha pasado nada.
Herodes más bien lo manda: vayan, cuando ustedes lo consigan, vengan y me dicen, para yo ir y adorar también. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Hermanos, la lección y lo que traigo en mi mente y en mi corazón para mí en primer lugar es simple y sencillo. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Para nosotros, hoy en día, 25 de diciembre del 2022, para la asamblea congregada en el nombre del Señor acá, en la calle Progreso de Punto Fijo, ¿dónde está? Para la asamblea que estaba congregada allí en Éfeso, el Señor tiene que decir: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Esa era una querella, una queja que podía tener el Señor contra aquella asamblea. Habían dejado el primer amor, se habían dedicado a obrar, a la obra del Señor, pero habían dejado a un lado al Señor de la obra. Él le tiene que decir: por tanto, mira de dónde has caído y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero. Apreciados hermanos, como iglesia, como asamblea, ¿dónde tenemos al Señor? Aquí mismo es Mateo el que va a decir en capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Él está en medio de la asamblea. Allí en Apocalipsis el apóstol Juan lo ve en medio de aquellos 7 candeleros de oro. Él está en medio. Ese es el lugar que le corresponde a Él. Ese es el lugar que le debemos dar a Él. La preeminencia en la asamblea la debe tener el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Salvador. Aquí la preeminencia no la tienen los siervos del Señor, mucho menos los ancianos de la asamblea, mucho menos alguno que se ha creído que es el dueño de la iglesia y de la asamblea y quiere hacer y decir cómo son las cosas. Aquí la autoridad la tiene el Señor por medio de su palabra. Y el día que dejemos su palabra a un lado, hemos sacado al Señor de la asamblea y ya Él no está en medio. Hermanos, ojalá ahorita finalizando este año hay el deseo en nuestros corazones ardientes que el Señor tenga siempre la preeminencia y Él esté siempre en medio de la asamblea. ¿Dónde está? ¿Dónde le has puesto? ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? El mundo allá afuera lo tienen en un rincón acostado allí. Pero esa no es la realidad. Otros lo tienen allí en un crucifijo crucificado. Esa tampoco es la realidad. Nosotros tenemos la verdad. Y me atrevo a decir que tenemos más conocimiento y más luz que aquellos magos. Y aquellos magos tuvieron diligencia. Aquellos magos tuvieron disposición de ir y caminar y hacer aquel largo viaje con el único deseo y propósito de adorar. Uno puede recordar a aquella reina del sur que hizo un largo viaje para mirar y escuchar la sabiduría de Salomón. Y ella se quedó admirada y ella podía decir: ni aún la mitad de lo que me habían dicho es lo que es. Oh hermanos, ojalá podamos poner en el centro de nuestras vidas al Señor, el mismo Señor. Cuando aquellos fariseos vinieron con aquella pregunta acerca del mandamiento, Él les pudo decir, hablar acerca de aquel mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Él debe estar guiando y mandando en el centro de nuestro corazón. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Ese sigue siendo nuestro Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ojalá podamos llenarnos de Él, del conocimiento de Él, podamos contemplarle a Él, podamos disfrutarlo a Él y podamos seguirlo a Él. Este año nuevo que quizás comienzan muchos propósitos, en primer lugar Él mismo allí en Mateo, en el Sermón del Monte, pudo decir: mas buscad primeramente el primer lugar que sea para Él en tus proyectos, en tus propósitos, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura o serán añadidas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tan rico don, el don inefable, tu Hijo amado. Damos las gracias porque nuestras imágenes a tu propio Hijo, para darnos salvación y vida eterna. Damos las gracias por Él, por todo lo que hizo y por todo lo que ha de hacer
todo lo que está por delante. Te damos las gracias porque eres nuestra esperanza. Te damos las gracias porque en esta hora Él intercede por nosotros como gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que nos convenía. Cuando tenemos todavía que esperar a esa pronta venida y no sabemos cuánto hemos de esperar, buscamos tu dirección y tu ayuda para honrarte como Él merece, para adorarlo y para publicar en medio de este mundo la gloria magnífica de Él. Buscamos tu dirección y tu ayuda y restaura, ayúdanos, oh Dios, a poder vivir en plenitud y tenerlo a Él como el primer amor. Al salir, pedimos que nos lleve con bien. Gracias por tu palabra. Lo ponemos todo delante de ti en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno 123. Himno 123 dice: tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a Belén a nacer, a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron de hacer. Aquí habla uno que está recibiendo a Cristo. Si hay alguno aquí que no ha recibido a Cristo, ojalá pueda en esta mañana decir como dijo él. Escritor de este himno en el coro: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a ti, corazón, oh Cristo, ven, en él hay lugar para ti. Himno 123. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer.